corroe las entrañas de una nación donde la política parece haber dejado de ser un medio para propiciar el desarrollo, el crecimiento y la igualdad de oportunidades para todos, y se ha convertido lastimosamente en un fin para el enriquecimiento ilícito, injustificado, abominable de unos cuantos en perjuicio de una inmensa mayoría condenada a la marginación y al atraso. No es casualidad que un grupo nutrido de exgobernadores enfrente problemas con la justicia y estén en calidad de presos, procesados o prófugos por actos de corrupción. De entre las tragedias sucedidas en 2017, el terremoto del 19 de septiembre, las coincidencias existen, lastimosamente. No solo vino a recordarnos que esas coincidencias fatales se dan, sino lo frágiles que somos frente a la fuerza de la naturaleza. Además, desnudó la ligereza con que se conducen las autoridades responsables de expedir licencias de construcción en delegaciones y municipios, y demostró que cuando la ley es letra muerta, florecen corruptelas y complicidades que se traducen en actos criminales que involucran responsabilidades de funcionarios y particulares, cuyo destino debería ser la destitución, la inhabilitación o la cárcel. Actuar al margen de la ley condena a los países que lo permiten a vivir fuera del Estado de Derecho y a entorpecer la administración eficiente y expedita de la justicia. Jalisco 2017, tragedia y rechazo, es el tercer testimonio anual de nuestro quehacer periodístico que entregamos a la sociedad tapatía con la indeclinable convicción de contribuir a la construcción de la conciencia pública, convencidos de que una ciudadanía bien informada será más participativa y estará en capacidad de tomar mejores decisiones. Vienen tiempos de informarse donde se tiene uno que informar y vienen tiempos de decidir lo que puede convenir de mejor manera para nuestra sociedad. No renunciamos a la responsabilidad de poner en la mira todos los asuntos, por más controvertidos o escabrosos que sean. Persistimos en la voluntad de ser la opción de los lectores que no se conforman con la notita superficial, sino que buscan el trabajo de investigación que revela, desenmascara y llega al fondo. Al agradecer la confianza y el respaldo del público que busca y lee cotidianamente, cotidianamente el diario NTR, reafirmamos nuestro compromiso de ejercer un periodismo veraz, plural, crítico y confiable. Mantenemos la determinación de combatir desde nuestra tribuna los abusos del poder, la corrupción y la opacidad, y alentar las acciones que procuren el restablecimiento del Estado de Derecho, la transparencia y una administración pública ejercida con honradez. Nos alienta la respuesta ciudadana que en este año de tragedia y rechazo mostró el verdadero rostro de México, el corazón de miles de personas, en su mayoría jóvenes, que desinteresadamente aparecieron en el momento de la desgracia para rescatar de entre los escombros la fe y la esperanza de las que debe surgir la nación que todos anhelamos. Muchas gracias por estar aquí. No es casual, por cierto, que nuestros invitados en el panel de presentación sean tres personas vinculadas y ampliamente comprometidas con el tema de la transparencia, que es un tema siempre presente en los medios de comunicación de NTR Medios. De tal manera que ellos pondrán el acento sobre todo aquello que cotidianamente en sus páginas refiere el periódico. Le doy la bienvenida a Cintia Cantero Pacheco. Ella es maestrante en Derecho Constitucional y Administrativo, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cintia es especialista en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana, con diplomados en Contabilidad Gubernamental y en Administración Pública Estatal. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en el servicio público. Inició en la Secretaría de Administración en 1998 como coordinadora jurídica, directora de vinculación con organismos paraestatales y directora de mejora normativa.
Fue parte del equipo fundador del Instituto de Transparencia en 2005 como directora de Evaluación Interinstitucional, Planeación y Gestión Administrativa y titular de la Unidad de Transparencia y Coordinadora General de Mejora Regulatoria del Hospital Civil de Guadalajara. En julio de 2013 concursó y resultó electa presidente del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, lo que conocemos como el ITEI, que tiene su sede en esa espléndida casa de Avenida Vallarta. En octubre de 2016 fue electa por el Senado de la República como integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, cargo honorario que ocupará hasta el año de 2019. Ha sido docente en la Universidad Panamericana y actualmente lo es en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Les pido un aplauso para darle la bienvenida. Muchísimas gracias y saludo a todos los presentes y quiero dar las gracias en particular a Guillermo Ortega por la confianza, por invitarme a ser parte de este momento tan especial para el diario NTR, en el cual se presenta el libro que nos comentas, Guillermo, con una compilación de notas periodísticas que marcaron la historia de este año, que casi concluye, los hechos por los que seguramente será recordado el 2017, debido a su trascendencia, a su impacto y a la emotividad que estos generaron. Jalisco 2017, Tragedia y Rechazo, obra compilada por Benjamín Ortega, surge de la continuación de los trabajos que ahorita ya comentaste del diario NTR, que nos entregó en los últimos 2 años. El primero, Ruptura y Zozobra, en el 2015, y Corrupción y Opacidad, en el 2017. Lanzado a circulación a principios de abril del 2015, el diario NTR llegó para presentar pues prácticamente este periodismo que señalaste, crítico y de análisis, que de manera permanente se hace muy necesario en nuestra ciudad. El diario NTR no es solo un medio masivo que busca presentar a sus lectores cada día una descripción aséptica y distanciada de la realidad de Jalisco, sino que además trata de incluir de manera positiva en dicha realidad una reflexión de escenarios de debate y discusión que nos permiten como sociedad asumirnos todos en un proyecto común. Este proyecto en común es la construcción de un Jalisco más justo y equitativo. Y agradezco también profundamente poder estar compartiendo la mesa con Pedro y con Alberto Gallardo, que sin lugar a dudas han marcado una pauta en nuestro estado también. Es aquí donde creo que el libro que el día de hoy nos reúne mantiene vivo el propósito del compromiso que dio vida al diario NTR, es decir, a la construcción de un periodismo combativo y crítico, generado por un respetable equipo de reporteros, editores, fotógrafos, redactores, articulistas, que día tras día y año tras año se han comprometido a penetrar en el tejido de los acontecimientos para ir mucho más allá, a tratar de desentrañarlos y presentarlos a sus lectores en sus múltiples dimensiones. Es en este sentido en el que caminan las historias plasmadas en esta obra que el día de hoy se presenta, Jalisco 2017, Tragedia y Rechazo. El libro está planteado como un referente documental que da cuenta de las problemáticas que como sociedad enfrentamos diariamente en nuestra vida cotidiana. Es un instrumento de conocimiento referencial de la vida del Estado, seccionado en 7 apartados temáticos: sociedad y gobierno, seguridad, sociedad y justicia, mundo, arte y cultura, detonadores de desarrollo y entretenimiento. El título de esta obra es fuerte, pues nos habla de las tragedias,
entre las que se encuentran los desastres, que también mencionaste ya, Guillermo, naturales, estos desastres que cambiaron literalmente a nuestro país. Los sismos del día 7 de septiembre y del 19 de septiembre, en el cual celebrábamos este acontecimiento, 32 aniversario, que devastó la Ciudad de México en el 85. Pues prácticamente, además de las consecuencias de estos desastres naturales, esta obra, que el día de hoy se presenta, nos hace referencia a otras tragedias ocasionadas ya no por desastres naturales, sino por acciones u omisiones de los seres humanos, que lamentablemente también causaron daños a la sociedad, a nuestra comunidad y a personas en lo particular. Y como reacción al caos que propicia esta tragedia, surge el rechazo, como la negación que tenemos millones de mexicanos para aceptarla. Jalisco 2017, Tragedia y Rechazo, es un libro que lo mismo mueve a la más profunda indignación que a la más cálida de las esperanzas. Pues detrás de los excesos del poder, ya sean público o privado, que nos relata este libro, vienen las historias de esfuerzos, vienen las historias de acciones de ciudadanos que se oponen y rechazan a que sea este el destino irremediable de nuestro país. La composición de los contenidos de este libro nos habla del afán natural del periódico por dar cobertura a los temas que ocurrieron a diario, pero también es evidente que el foco de atención está concentrado no solo en el relato, sino en aportar elementos para que el lector se forme una opinión con la que pueda contribuir a la mejora del estado de las cosas. Es decir, con base en esto que nos están proporcionando, podemos también formar parte de este equipo para poder generar cambios y transformaciones. En el prólogo, Manuel Pérez Cárdenas destaca esa perspectiva editorial, pues luego de presentarnos una profunda radiografía de Jalisco y su ubicación en el terreno de la competencia y la productividad en México y en América Latina, nos acerca al terrible contraste que significa el hecho de contar con una de las economías más poderosas del mundo, al mismo tiempo de enfrentar los problemas derivados de la corrupción y de la impunidad. Es esa la realidad que desenmascara el diario NTR en sus múltiples notas a lo largo de este 2017, particularmente en momentos de crisis, lo que nos lleva a hacernos la misma pregunta que de manera recurrente se plantea en este libro: ¿cómo llegamos a eso? Quizás los testimonios, noticias, análisis, críticas o reflexiones recogidas en este texto no nos den una respuesta única para comprender la tragedia que vivimos, pero sin lugar a dudas sí nos acerca a clarificar cómo se ha construido la gran trama de complicidades y de prácticas incorrectas, nocivas, ante las cuales la ciudadanía ha levantado la voz y ha dicho ya basta, como rechazo precisamente a esta tragedia provocada por el hombre. Esa es la historia que nos cuenta este libro, los detalles, los pormenores, las fisuras del ejercicio público, visto ya sea desde el cumplimiento de lo legal, de lo correcto, o también desde su lamentable degradación. Creo que esta obra nos puede llevar a nutrir la aspiración de una realidad fundada en la comprensión de lo que ocurrió. Pero además, también quiero destacar otro aporte que en lo particular considero que nos deja esta obra, y que es que se convierte en una herramienta útil para todo ciudadano, en virtud de que genera esta compilación de noticias, las cuales de otra manera que no estuvieran aquí compiladas, pues tendríamos que estar recurrentemente buscándolas de manera fragmentada.
en el lenguaje de transparencia y de acceso a la información, diríamos que estamos facilitando el acceso a la información. La memoria exige su preservación para hacer un contrapeso a la dispersión con la que se alimenta la corrupción y la impunidad. No debemos obviar que el ser humano es esencialmente tiempo y olvido. Es aquí que se fundamenta la necesidad de preservar la memoria colectiva que debe servirnos a todos nosotros como soporte y como derecho a la información, a estar adecuadamente informados. Tú acabas de señalar, Guillermo, que viene un año en el que me parece que la sociedad cada vez está más despierta a esta participación que debe de tener con sus autoridades, pero también es un año en que las autoridades también están siendo o transformando la manera en cómo se venían haciendo las cosas. Es decir, está surgiendo esta nueva visión bajo la cual, tiene que dársele cabida a la solución de manera conjunta de las problemáticas que actualmente nos aquejan. Existe una transformación que se está generando en el funcionamiento de las instituciones públicas. Existe también una nueva generación de ciudadanos que están, si bien es cierto, ya desde hace algunos años despertando a participar. Desde mi punto de vista, hoy más que nunca están comenzando a identificar estas herramientas que están establecidas ya y que estamos en un punto de partida para que precisamente la sociedad pueda hacer uso de ellas. La transparencia ya tiene 15 años, sin embargo, me parece que este es el momento en que la sociedad comienza a verle la utilidad. Los medios de comunicación, gracias al acceso a la información, gracias a la disposición de la información y que poco a poco se ha ido potencializando, precisamente a través de la investigación que generan, a través de la utilización del acceso a la información, es que han podido también generar noticias y notas periodísticas mucho más fundamentadas y sustentadas. Y en ese sentido, me parece que esta obra que el día de hoy estamos dando a conocer, precisamente tiene esta raíz sobre la cual, insisto, como sociedad nos permite ver esta realidad actual, pero también nos ofrece la propuesta para comprender lo que está sucediendo y a partir de ahí colaborar en este proyecto colectivo que nos incluye a todos de trabajar en la solución de una problemática que nos aqueja como Estado y como país. Muchísimas felicidades y gracias, Guillermo, nuevamente por la invitación y por esta herramienta que el diario NTR nos proporciona como sociedad. Los organismos de acceso a la información pública y de transparencia representan para la actividad periodística una herramienta fundamental ya en el tiempo de hoy para dar precisamente sustento a las investigaciones periodísticas que requieren de ese acceso para estar mejor argumentadas. Entonces es una herramienta fundamental. Le damos la bienvenida y además le agradezco que por segundo año consecutivo nos acompañe a Pedro Kumamoto. El año pasado vino aquí en calidad de diputado independiente, ahora recorre el estado de un lado a otro, de norte a sur, de este a oeste, en la búsqueda de recabar las firmas que por ley está obligado a conseguir, a obtener con la debida documentación para poder ser primero precandidato y después candidato independiente al Senado de la República por el estado de Jalisco. Pedro Kumamoto es licenciado en Gestión Cultural, egresado del ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. En dicha universidad fue presidente de la Unión de Sociedades de Alumnos y Alumnas. Ya traía la inquietud, Pedro. Esto fue de 2012 a 2014. Es participante del movimiento político nacional Wikipolítica, del que tenemos ahora tantas referencias en medios de comunicación.
Es el primer candidato independiente que llega en Jalisco al Congreso del Estado y actualmente es diputado local con licencia por el emblemático Distrito 10, con sede en Zapopan, y como ya dije, es aspirante a candidato independiente al Senado de la República. Al presentarlo, quiero decirles también que si ven que Pedro se levanta y se sale un poquito antes es porque tiene actividades públicas que atender. Desde que platicamos, cuando le hice personalmente la invitación para que acudiera a la presentación, me hizo ver que acudiría con gusto, pero que probablemente se tendría que ir un poco antes de que terminara la presentación, por estos compromisos. Bienvenido, Pedro. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Gracias por la invitación que tan amablemente me hicieron y este honor de participar en este presidium. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues buenas noches, espero que estén muy bien y sobre todo que disfruten a partir del día de hoy Jalisco 2017, tragedia y rechazo. ¿Y por qué les invito a que lo disfruten? Porque para mí fue quizás un enorme privilegio que en medio del momento en el que me encuentro en mi vida hubiera un punto para reflexionar al respecto de qué había sido mi 2017. Un anuario, un diario, un momento para pensar en nosotras, nosotros, pues es quizás una de las cosas que más disfruto. Pero también en ese momento fue un gran regalo que Guillermo y que todo el equipo de NTR me dio, porque pues después de estar todos los días en las calles haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahorita, el poder reflexionar acerca de cómo había sido mi año fue algo fundamental. Y me di cuenta que la posibilidad de tener un anuario en las manos era la posibilidad de tener un pretexto para detenerse y pensar qué tanto habíamos cambiado durante ese año, qué nos había sucedido, qué nos había dolido, qué nos había gustado, qué nos había emocionado. Y francamente, durante el proceso de hojear los distintos momentos de estos 7 capítulos, a mí me pasó que en muchas ocasiones, me encontraba. Y me encontraba, sí, en los momentos que tenían que ver con lo relativo a la ciudad, las cosas que me gustan, las cosas que me mueven, los detalles que no me gustan y los momentos difíciles relativos sobre todo a la inseguridad. Pero también me encontré en aquellos puntos en donde se hacía la reflexión acerca de la cultura, que se hacía hincapié en la idea de que tenemos ya una comunidad muy rica que cada vez tiene más doctoras y doctores dentro de sus filas. También me daba mucho gusto poder encontrar que se homenajeaba, curiosamente, el día de hoy chequé mi lista de Spotify y el artista que más había escuchado durante este año, pues también era un artista que salía dentro de los titulares del diario NTR. Y entonces, de nuevo, voltear y decir, y darme cuenta que también mis dolores, junto con mis gustos, junto con aquellas cosas que me enorgullecen y aquellas cosas que veo todavía como un reto para mi país y para mi estado, se parecían a este homenaje. Y creo que eso es algo muy importante. Creo que una función importante de los medios de comunicación que muchas veces se nos olvida es que se tienen que parecer cada vez más a nosotros y cada vez menos a una cúpula que le tira la neta de qué se tiene que decir. Y eso me pareció muy honroso de este ejemplar que estoy leyendo el día de hoy, que, dicho sea de paso, se hace con el trabajo de muchos periodistas, de fotógrafos, de personas que durante el día a día buscan, y eso me consta, que su periódico se parezca más a la cotidianidad de las personas que lo leen y cada vez menos a aquellas 4 paredes en donde podría caer la tentación de dictar una noticia. Y en ese sentido, primero una felicitación, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, y a mí me parece que es quizás, no solamente por la enumeración del libro, sino también por la temática, creo que tienen un acierto muy grande que es no obviar que vivimos el 19 de septiembre, el 7 y el 19 de septiembre en este país. Y me parece que es un verdadero acierto ponerlo como la parte central, porque incluso también en el editorial lo plantean, es un buen momento para hacer un diagnóstico de país. Hay muchas cosas que están podridas, hay muchas ideas y hay muchas personas que deberían de cambiar de ocupación y dejar el sector público. Pero también es cierto, y eso es muy importante,
que lo que ya sabíamos de las y los mexicanos pues sigue presente. Esa solidaridad, esa búsqueda de construir con otras personas, esta idea de que va a florecer y me parece una muy buena imagen, que entre las grietas de las paredes siempre empieza a filtrarse el agua o la luz, y quizás esa luz que, si bien es cierto, pues primero tuvo que haber una grieta enorme que fue el sismo, y muchos momentos de corrupción y muchas, pues ahora sí, también lo mencionan en el editorial, todos estos retos que significan reconocer que hubo edificios que no tendrían que haberse caído, que hubo carreteras que no tendrían que haberse caído, pero que se cayeron pues precisamente por las licitaciones amañadas. También es cierto que si se agrietó un poco el país, también fue porque dentro de esas grietas se coló mucha luz, y esa luz fue y sigue siendo motivos de conversaciones cotidianamente. Es decir, esas personas que no esperaban muchos de ellos, de estas personas, y se activaron, personas de la tercera edad, jóvenes en el colegio, los empresarios, distintos sectores que demostraron que pues, este país tiene compostura y que todavía está, creo yo, a la altura de nuestros sueños. Por eso a mí me parece que la primera parte, es decir, la primera parte del título de la tragedia, o las tragedias cotidianas, si bien es cierto que, de nuevo, durante los 7 capítulos enmarca distintas noticias que podrían ser reconocidas como momentos difíciles y complicados, la tragedia que narra, me parece, este libro del 2017, sí se refiere específicamente al 19 de septiembre, pero sobre todo a todo lo que envuelve esa tragedia. Corrupción, tráfico de influencia, falta de capacidades institucionales, 1000 cosas. También rechazo, lo enmarca también bajo esa misma lógica, pero yo creo que la tragedia y el rechazo eventualmente nos lleva a la pregunta que es, y frente a esa tragedia, frente a ese abismo, frente a esa oscuridad, ¿cómo me interpela a mí como ciudadano, como persona que habita aquí, para que este país no solamente herede rechazos y tragedias, sino que tenga también posibilidades de futuros compartidos? Y creo que ese también es un mensaje subliminal, o no tan subliminal, creo que está presente porque sí está cargado también de una buena dotación de optimismo, o a lo mejor tiene que ver porque yo soy optimista y confeso, pero creo que sí hay optimismo dentro de la tragedia y el rechazo, dentro de ella, porque se genera la pregunta, y quiero insistir en ella, ¿qué me interpela a mí, que estoy leyendo este anuario, y qué me habla a mí de mi 2017? ¿Qué me habla a mí de lo que sucedió, no solamente en la Ciudad de México, sino cómo se cimbró mi vida durante esas horas y esos días en donde no dejamos de ver el televisor, las redes sociales, para ayudar, para ir a centros de acopio, para ponernos las pilas? Yo les quiero decir que para mí fue un verdadero privilegio poder ser uno de los primeros lectores de este libro. Para mí fue también una experiencia muy placentera el reconocerme dentro de esas páginas como un protagonista de nuevo, como un ciudadano que le duele la inseguridad, pero al mismo tiempo le alegra la ciencia, y al mismo tiempo le genera muchas preguntas: ¿qué sigue con los gobiernos? Y al mismo tiempo, en el tema del terremoto, se siente orgulloso de lo que vio con su familia y con sus amigos, y por otro lado, y también le llena de rechazo, pues algunas también de las actitudes gubernamentales. Entonces, yo lo que les quisiera decir es que me siento muy agradecido de haber conocido este anuario, que lo celebro. Me parece un ejercicio periodístico riguroso, y sobre todo me parece que a la luz de lo que significa para la casa, para NTR, este esfuerzo constantemente, ya también pues una trayectoria de vida que también significa el trabajo cotidiano, y finalmente significa una curaduría precisa de todas las notas periodísticas. Pues yo lo que quisiera decir es enhorabuena, felicidades, y que vengan 2, 4, 8 años más. A lo mejor ya hay que invitar a otro, no es cierto, pero la verdad es que yo muy agradecido con esta invitación, Guillermo, y a todo el equipo de NTR, columnistas, periodistas, fotógrafos, y a todas las personas administrativas que hacen posible este periódico. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Le llaman tos alérgica. No sé cómo se llame, pero qué molesta es. Una disculpa.
Voy a saludar y luego además con mucho agrado porque compartimos las páginas del periódico con él. Alberto Vallardo Pérez Sarce escribe todas las semanas en las páginas de opinión del periódico. Alberto Vallardo es licenciado en Filosofía, maestro en Política y Gestión Pública y doctor en Ciencias Económico-Administrativas con mención en Políticas Públicas. Fue coordinador del Programa de Educación en Derechos Humanos y Asesoría Legal para Refugiados Guatemaltecos en Campeche, también en Quintana Roo y Chiapas, toda esta zona del país. Es académico desde 1998 de el ITESO, donde coordina la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Desde 2007 es coordinador en la misma universidad del proyecto de aplicación profesional Observatorio Legislativo y también es coordinador en esa institución de la maestría en Política y Gestión Pública. Ha tenido varios cargos honoríficos, entre ellos en el Consejo Ciudadano de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan y en el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Desde 2014, Alberto es consejero del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Ha impartido numerosos talleres y recibido diversos reconocimientos y, como ya dije, es articulista todas las semanas en el diario NTR. Alberto, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al panel. Bueno, pues yo la verdad me siento pues muy orgulloso y muy privilegiado pues de estar aquí participando, compartiendo la mesa con ustedes, y bueno pues sí, para mí también pues es motivo pues también de mucha emoción. Todavía me acuerdo el día que allí en el ITESO Sergio René me dijo que si quería colaborar con el diario, pues yo nunca había escrito así algo tan cotidianamente, pues era un reto para mí hacerlo, pero lo acepté porque pues veía el potencial de este proyecto. Me gustó mucho el lema que eligieron de periodismo crítico y yo dije, bueno, pues esto es algo en lo que me gustaría participar. De hecho, a mí parece que me gusta mucho participar en experimentos, como este experimento de este diario, pero también le comentaba hace rato a Pedro que me estaba acordando cuando decidió lanzarse como candidato independiente, que me preguntaban que por qué lo apoyaba. Yo les decía, mira, como sociedad nos dimos la oportunidad de hacer el experimento de tener candidatos independientes, pues vamos a ver hasta dónde llega el experimento. Y en aquel momento dije, pues a lo mejor no pasa de ser candidato y ya, y bueno, pues todavía sigue de candidato. Pero bueno, dije, vamos a ver hasta dónde llega, todavía no sabemos dónde va a terminar el experimento. De la misma manera, pues hicimos el experimento también de que un grupo de ciudadanos se hiciera cargo también de apoyar y coordinar de alguna manera la designación de alguien que iba a ocupar puestos públicos. En este caso nos tocó la renovación el año pasado del consejo del ITEI, de dos de sus miembros, de sus comisionados. Y bueno, pues todo esto para mí, enmarcarlo también en el contexto de este libro me resultó muy interesante. Primero, por lo novedoso que ha sido para mí esto, tanto los dos anteriores como pues para mí fue una novedad, decir, ¿por qué un diario hace un libro y recopilando algunas de sus notas? Pero justo al empezar a leerlo, pues me daba cuenta de la gran utilidad, el gran aporte que fue esto, la gran idea, la valiosa aportación de quien concibió este proyecto, porque nos permite precisamente recuperar los puntos clave de lo que ha pasado a lo largo del año sin tener que volver a leer el periódico completo, que además pues, se volvería algo sumamente complicado. Es decir, tenemos aquí justamente ya todo un concentrado de lo que ha venido ocurriendo, y eso pues, es un gran aporte, sobre todo pues, es una forma también de que podamos ejercer no solo nuestro derecho a saber, sino también incluso pues, que tengamos esa información y los datos que a veces la memoria nos falla. De hecho, al ir repasando las noticias que estaban aquí contenidas, me daba cuenta que no, ya había pasado casi un año en algunas ocasiones de lo que había ocurrido,
cosas que yo mismo había comentado en el mismo diario, y sin embargo ya no había perdido esa dimensión, ¿no? Precisamente en este afán también de ir siguiendo la noticia y tratar de dar un comentario sobre lo que está ocurriendo, para al menos en mi caso, pues se pierde ya de repente la dimensión temporal, y pues esto, como coincido con Pedro, pues es algo refrescante en ese sentido, el poder decir, pues sí, en esto hemos estado trabajando, hemos estado apoyando. Y bueno, quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todo el equipo de NTR, porque bueno, mi labor como comentarista pues está sustentada en el trabajo que ustedes hacen. Yo pues simplemente digo, pues de aquí parece que hay algo que vale la pena tratar de profundizar, de ver qué más hay, además de lo que de por sí ustedes ponen en evidencia, pero pues definitivamente la labor de todos ustedes que están recopilando este día a día, pues para mí me parece que es lo fundamental. También pues es notorio pues la temática, la tragedia, el rechazo. Yo de hecho cuando primero vi el título dije, parece que lo van a dedicar todo a la política, este número. Ya después me di cuenta que no, que las tragedias eran otras. Bueno, ¿por qué? Porque digo, no es mi afán de meditar lo que ocurre en la política, sino al contrario, pues es precisamente, si algo he estado trabajando en mi labor como docente y lo que procuro también hacer en mi labor como columnista, pues es invitar a que los ciudadanos nos apropiemos de la política. Pero pues es claro que hay cosas que ocurren, que no deberían ocurrir, cosas que deberíamos estar haciéndose de una manera distinta, y el que no está ocurriendo así, pues esa es la tragedia. La tragedia que aún no acaba de cuajar una nueva política en nuestro estado, que todavía tenemos que seguir haciendo esto, y pues ese es el motivo también del rechazo. Es decir, incluso pues, revisando las tragedias, pues en la gran mayoría de las ocasiones, las tragedias pues son fruto de una acción humana, o más bien a veces de la inacción humana, o tal cual de la corrupción que termina creando condiciones que propician que la tragedia sea aún mayor. Cuestiones que tal vez no hubieran pasado de un simple susto, terminan precisamente en tragedias, en muertes, porque la corrupción impidió que se tomaran las acciones preventivas necesarias. Esa es la tragedia. Y bueno, a lo mejor van a decir, y mi acento justamente, a diferencia de Pedro, yo soy más pesimista, como he comentado con algunos, pero precisamente porque soy pesimista no he renunciado a tratar de aportar, de intervenir en la política. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que si dejamos que las cosas continúen con su tendencia, pueden empeorar. Siempre habrá la posibilidad de que las cosas sean peores, pero si no son peores es gracias a que los ciudadanos se han estado haciendo cargo de todo esto, que cada vez más ciudadanos empiezan no solamente a criticar, no solamente a hacer coraje, sino a informarse, a tratar de entender, a organizarse y a tratar de hacerse cargo de lo público. Precisamente rescatar lo fuerte que es esto, lo que es lo público, y que no queden en un asunto de que lo que es público es de todos y lo que es de todos no es de nadie, sino por el contrario, ir cambiando, decir porque es público es mío, y porque es mío lo cuido y hago lo que está a mi alcance. Aquí quienes lean este texto pues se van a ir encontrando entonces pues una serie de notas que pues a algunos tal vez los muevan a la indignación, a otros espero que por lo menos los lleve a pensar que se pueden hacer mejor las cosas, y quienes les toca ser protagonistas pues ojalá también los motive a hacerlo también de una mejor manera. Es decir, hay muchas cuestiones decir, cómo se le debería de hacer para que la gente cada vez estemos participando de la mejor manera, de una manera más informada, y que las propuestas que se han impulsado aquí del gobierno abierto pues sean una realidad, es decir, que no sea solamente un discurso, sino que realmente hay una apertura para que todos los ciudadanos podamos ir
ayudando a construir, porque ese es el otro tema. No se trata de vivir en esa posición como que la clase política, sociedad, de iniciativa privada, todos peleados, porque eso precisamente esa también es parte de la tragedia. Cuando nos enfrentamos, cuando peleamos de esta manera, lo único que hacemos es que se debilite nuestro tejido social y nuestro Estado. Lo que tendría que hacerse, pues más bien es justamente abrir esas puertas, incluirnos a todos, pero incluirnos para trabajar. Que bueno, pues eso yo creo que poco a poco hemos ido demostrando, al menos aquí en Jalisco, que sí se puede, que los ciudadanos sí tenemos también algo que ofrecer, y cuando participamos se hacen cosas y se hacen cosas mejores. No en balde Jalisco está a la vanguardia en muchísimos temas. Eso hay que reconocerlo. Sí ha habido áreas donde ha habido cada vez más apertura, y justo donde ha habido apertura es donde se van notando los avances de Jalisco. Quedan pendientes, y aquí se da cuenta mucho de eso, pues, por ejemplo el tema de la inseguridad, y eso, que aunque bueno, estamos en una situación de mucha inseguridad en todo México, en el caso de Jalisco pues tal vez sea uno de los más graves, y es algo que no hay que dejar de olvidar. Es decir, otras cuestiones nos pueden llevar a olvidarnos de repente, pero realmente pues no podemos ignorar esto, y eso también está relacionado con algo de lo que también dan mucha cuenta en lo largo del libro, que es el tema de la impunidad. Es decir, mientras tengamos niveles de impunidad casi del 100%, pues difícilmente podemos decir que vivimos en un estado de derecho. Más bien, no podemos afirmarlo. Y justamente esta impunidad pues es la que motiva que haya corrupción, que haya, como aquí lo dan cuenta, un sismo que termina destapando la corrupción. Y el problema es ese, que la corrupción va dejando huecos, va dejando socavones, como el de Cuernavaca, que en algún momento pues terminarán por venirse abajo, y lo peor y lo grave es pues que saldremos muchas personas dañadas. Todos finalmente resultamos dañados por esto. No todos son malas noticias, pues sí se da cuenta también de cómo se ha ido trabajando toda la cuestión en la academia, las empresas también, cómo han ido impulsando también innovaciones, la tecnología que de alguna manera pues también nos ha permitido poco a poco irnos comunicando más, y también de alguna manera se convierte entonces un mecanismo para que dialoguemos, para que discutamos, para ponernos en contacto, para justamente irnos apropiando también de la cosa pública. Y esto pues en un contexto además internacional complejo. Es decir, bien que mal, Trump, pues lo hemos padecido todo este año, y ha provocado enormes cambios también, o mucha incertidumbre por lo menos en lo que estamos enfrentando. Y pues bueno, pues es parte también de irnos preparando para todo esto. Es decir, cómo vamos a vivir si en el caso de que se cierre el TLC, pues cuáles son nuestras alternativas. Eso es algo que ya deberíamos también estar pensando, y no esperar a que llegue a ocurrir, porque además realmente pues no tendría caso vivir solamente para el TLC. Claro, es mucho más sencillo tener un mercado de ese tamaño y estarlo alimentando, pero bueno, pues ahí lo estamos viviendo. Y bueno, pues el tema cultural no es de mi especialidad, pero que también pues todo lo que hemos ido viendo, cómo ha ido evolucionando, varias cuestiones que van llevándose a cabo, bueno, desde cuando vandalizaron el Teatro Degollado, y lo curioso de nuestro cómo vivimos las cosas. Los ciudadanos, de repente mucha gente parecía estar más indignada porque habían pintado el degollado, y no porque la corrupción estaba haciendo que no se estuvieran llegando los recursos a donde deberían estar llegando. Pero bueno, pues así somos también los humanos, ¿no? Es decir, la parte simbólica, la parte que es mucho más fácil de notar, pues es la que nos mueve, y incluso pues propicia las discusiones. Digo, aquí se incluye, por ejemplo, unas notas sobre la escultura del sincretismo y todo lo que ha propiciado de movimiento. Y finalmente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con pues sí, bueno, aquí lo dominan el show y la pasión, pues todo el espectáculo debe continuar pese a todo.
Yo desafortunadamente no encontré ninguna nota que hablara del triunfo del Atlas. A lo mejor se me olvidó, pero no apareció aquí, entonces eso no es culpa de NTR definitivamente. Algún día, sí, eso, digo, sí soy pesimista, pero también soy utópico. Yo digo, nada impide que algún día llegue a ganar el Atlas. No hay motivos estructurales para pensar que eso nunca va a ocurrir. No sé si me toca llegar a verlo, pero ese es otro tema. Entonces, pues, con esto, pues reitero mi agradecimiento por haberme invitado a formar parte no solo de la presentación de este libro, sino por haberme invitado a formar parte de este proyecto que considero yo tan valioso, que vino a enriquecer también todo el medio periodístico informativo de nuestra ciudad, que ha ayudado a dinamizarlo y que, bueno, pues esto también es señal en otros lugares, la cantidad de diarios que se venden, que se leen, pues son una señal también de la salud de la sociedad. En ese sentido, pues yo les quiero agradecer pues este esfuerzo que están haciendo por ayudar a que tengamos una sociedad saludable, que vaya encontrando maneras de restablecer su tejido social y que nos impulse pues a juntos ir buscando las soluciones que requerimos para que con nuestro Estado nos dé a todos un buen espacio para vivir.